Cuando tenemos una ecuación de dos variables, ya sea una elipse, una circunferencia o una parábola, nosotros podemos en alguno de sus ejes, y dependiendo de las variables que tengamos, podemos hacer que esta ecuación, lo negro que aquí se observa, podemos hacer que dé una vuelta sobre un eje. Esta vuelta la vamos a definir dependiendo del eje que queremos que gire, ya que incluso podría girar esta parte y obtendríamos otra figura. Entonces, al momento de hacer esta rotación sobre un eje, lo que nosotros tendremos será una superficie de revolución. Esto es algo que se observa o no. Es un tema que se ve bastante en cálculo, solo que en este caso se utiliza para el volumen y área de dichas superficies, que se conocerían como sólido de revolución. Sin embargo, en este video lo que me gustaría tratar sería el obtener la ecuación de cada superficie de revolución. Estas ecuaciones se pueden realizar de dos métodos diferentes, aunque en el método 2 obtenemos el método 1 de manera indirecta. Por ejemplo, hagamos esta ecuación. Vamos a hacer una superficie de revolución en el eje X. En este caso tenemos una hipérbola que obviamente, como esta hipérbola se está definiendo en dos dimensiones, por lo que al momento de hacer la rotación en eje X, lo que deberíamos obtener sería un paraboloide. Entonces esta es nuestra ecuación: 2x al cuadrado menos zx al cuadrado igual a 1. Para el primer método vamos a utilizar fórmulas, y estas fórmulas les explicaré más adelante dónde surgen. Primero, si queremos que nuestra superficie gire en torno al eje X, ya debemos sustituir z o y de la ecuación que tenemos por más menos la raíz cuadrada de z al cuadrado más y al cuadrado. Segundo, si queremos que gire en el eje Y, debemos sustituir x o z por más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado. Y tercero, si queremos que gire en el eje z, debemos sustituir x o y por más menos x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, usando la ecuación 2 en el problema, obtenemos que 2x al cuadrado menos z al cuadrado va a ser igual a 2x al cuadrado menos más menos raíz cuadrada de y al cuadrado más z al cuadrado, y todo eso elevado a la 2. Que si hacemos la operación correspondiente, cuando elevamos una raíz cuadrada a una potencia 2, la raíz se cancela y nos queda solamente la de dentro, por lo que esto va a ser igual a 2x al cuadrado menos y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, como tenemos un signo negativo que multiplica este paréntesis de aquí, hacemos esta operación sencilla, multiplicamos esto por menos, y entonces nos quedaría 2x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Y si acomodamos el 2x al cuadrado de tal manera que nos quede una ecuación general, es decir, que los términos que están multiplicando a las literales queden abajo, dividiendo, vamos a obtener x al cuadrado sobre un medio menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Esto de aquí solo lo hice porque tal vez en algún momento los profesores o tal vez ustedes prefieren tener de una forma general. Pasemos ahora al siguiente método, que sería distancia de un centro a dos planos. Por ejemplo, esta parte de aquí negra sería la superficie que ya conocemos, que llamaremos S2, y esta parte azul sería la superficie que queremos generar, que es decir, sería el giro que está haciendo el S2, y esta le llamaremos S1, y C es el eje en donde queremos hacer la superficie, y este eje va a variar dependiendo de donde queremos que sea el giro, ya sea en el eje Z, en el eje Y o en el eje X. Aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta es que, por ejemplo, la superficie 1 está dando vueltas infinitamente por esta parte. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta aquí es que observen esto. S1 y S2 están tocando en varios puntos. Aquí hay dos, por ejemplo, pero ya que es un espacio tridimensional que no se puede observar aquí muy claramente, se tocan en varios puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos obtener la distancia que hay del centro a un punto de la superficie 2, también estamos obteniendo
la distancia a un punto de la superficie 1. ¿Por qué? Porque se están tocando en varios puntos, lo que quiere decir la distancia que hay del centro a la superficie 1 va a ser igual a la distancia que hay del centro a la superficie 2. Y hay que recordar que la distancia entre dos puntos en un espacio tridimensional va a ser de la siguiente manera: raíz cuadrada de x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado más z menos z1 al cuadrado, con p igual a x, y, z y p igual a x1, y1, z1. Por lo anterior, despejamos z de la ecuación. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuánto vale z. X vale x en este caso, pero necesitamos conocer el valor que tiene z en este caso para que nuestro método pueda funcionar de manera correcta. Pasamos z del lado derecho sumando, quedando entonces 2x al cuadrado igual a z al cuadrado más 1, y pasamos el 1 de la izquierda restando, quedando 2x al cuadrado menos 1 igual a z al cuadrado. Sacamos raíz y obtenemos z es igual a más menos raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1. Entonces podemos definir S2 como S2 igual a x, 0, raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1. En la coordenada y es 0 obviamente porque no hay una variable y. Y en la coordenada z reemplazamos el valor que tiene al ser despejada, que sería el anterior, raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1. A S1 la podemos definir como S1 igual a x, y, z. S1 siempre va a tener las tres variables porque la queremos en un espacio tridimensional, la superficie de revolución. Y C como C igual a x, 0, 0. En este caso las demás coordenadas y y z son 0, ya que solo queremos hacer el centro en nuestro eje x, ya que es ahí donde se va a generar el giro, la generatriz. Entonces sacamos las distancias de tal manera que entonces sacamos las distancias, siendo entonces que la distancia que hay de C a... Entonces sacamos las distancias de tal manera que el centro de la superficie 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1 menos 0 y todo eso al cuadrado. Entonces x menos x va a ser 0, 0 menos 0 va a ser 0, y raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1 menos 0 va a ser raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces nos queda de la siguiente manera: la distancia que hay del centro a la superficie 2 va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de lo que hay aquí dentro. Entonces, como aquí tenemos una raíz cuadrada con una variable, con unas variables aquí que están elevadas al cuadrado, esa raíz cancela este 2, por lo que solamente nos queda lo de adentro, lo que entonces sería igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1. Para la distancia que hay entre el centro y la superficie 1, esto va a ser igual a raíz cuadrada de x menos x al cuadrado más y menos 0 todo al cuadrado más z menos 0 todo al cuadrado. Y de aquí se puede observar claramente que las únicas dos variables que vamos a obtener va a ser y y z, y estas van a ser elevadas al cuadrado. Entonces, como había dicho anteriormente, hay que igualar las distancias, por lo que la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces elevamos ambos elementos al cuadrado y nos queda lo adentro, por lo que sería 2x al cuadrado menos 1 igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces solamente hay que pasar de un lado las variables y del otro los números, por lo que nos quedaría de la siguiente manera: 2x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1, y como había hecho en el método 1, lo acomodamos de tal manera que nos queda la ecuación de un paraboloide, y esa sería su gráfica en 3 dimensiones obviamente. Bueno, ahora hagamos otro ejemplo para que quede más claro. En este caso solo haré el método 1, que sería lo de las fórmulas, para que ustedes intenten el segundo,
tienen que recordar que el método 2 le tiene que salir la misma ecuación que en el método 1. En este caso tenemos una circunferencia en el eje Y y X, lo que sería un cilindro en las 3 dimensiones. Y queremos obtener una superficie de revolución en el eje X. Lo primero que hacemos es que debemos completar el cuadrado de estas dos variables, porque si ustedes observan tenemos x al cuadrado menos 4x, es decir, aquí debemos completar un cuadrado. Entonces agrupamos estos términos aquí y supondría que ustedes ya saben completar cuadrados, entonces hacemos las operaciones debidas. Sumamos aquí un 4, del otro lado también. Este trinomio lo podemos reducir a un binomio, de tal manera que nos queda x menos 2 todo al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Y ahora sustituimos y por la ecuación 1 del método 1, quedando de la siguiente manera: x menos 2 todo al cuadrado más el cuadrado de más menos la raíz de y al cuadrado más z al cuadrado igual a 25. Elevamos la raíz al cuadrado y nos queda de adentro, entonces sería x menos 2 todo al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 25, que esto sería la ecuación de una esfera. Entonces, como ya había dicho antes, no voy a hacer el segundo método para la ecuación 2. Yo les animo a ustedes de que lo intenten para que así les quede más claro cómo hacer el método 2. Y deben recordar que el método 2, la ecuación debe ser la misma que en el método 1. Sin más que decir, muchas gracias por su atención y cualquier duda la resolveré lo más pronto posible. Cuídense y hasta la próxima.